Buenas tardes. Yo quiero hacer este video con mucho respeto, sin entrar en contienda con nadie ni con dimes y diretes. Lo quiero hacer más bien para edificar o educar a 2 o 3 personas, pero en específico a una persona de la iglesia de Kissimmee, de la iglesia adventista de Kissimmee, mi hermanita Lucy. Yo hablo sincero, yo no ando con tapete, ni ando hablando a espaldas de nadie, ni nada. Hago este video más bien para educar y para edificar a la hermana Lucy, de la iglesia de Kissimmee, y a 2 o 3 que lo más seguro piensan así como ella y que tienen la costumbre de estar en la murmuración y en las contiendas con otros y señalando a las personas que no estén de acuerdo con su manera de pensar o no estén de acuerdo con los videitos que ella envía a todos los hermanos. Un videíto de un pastor que es legalista, que va en contra de todos los principios de la palabra de Dios y de Dios. Videos que en nada edifica o puede llevar a una persona al arrepentimiento, si es que está en pecado, a convertirse a Dios, a Cristo, a entregarle su vida a Cristo. Entonces son videos que más bien señalan, critican, juzgan. Son videos que predican doctrinas impuestas por el hombre. Y déjeme decirle que la palabra de Dios habla con respecto a la murmuración. Y dice que en base a la murmuración entraron las doctrinas. Y eso lo dice bien claro en Isaías 29, 24. Y dice que los murmuradores aprendieron doctrinas. ¿Qué es murmuración? La murmuración es queja, es una queja, es cuando tú te quejas. Cuando te quejas de algo, cuando te quejas de algo que no te gusta. Y cuando te quejas, murmuras. Y cuando murmura, entra a las doctrinas del hombre. Este pastor, de los 2 videos que usted ha enviado, habla de la música moderna en las iglesias, de cómo se debe adorar a Dios, de cómo se debe alabar a Dios, que la doctrina, las alabanzas y adoración en las iglesias, la alabanza y adoración moderna está entrando a nuestras iglesias. El otro video era que qué usted cree o piensa de los aplausos en las iglesias y de levantar las manos, como si eso ofendiera a Dios, como si eso hiciera que Dios se sintiera avergonzado de su pueblo. Entonces este hermano predica algo que es totalmente doctrina impuesta por él, impuesta por el hombre, y se contradice a sí mismo con su propia boca, con su propia lengua. Y entonces usted, hermana, idolatra a este pastor. No tan solo idolatra al pastor, utiliza como escudo a la hermana Elena G. de White y le idolatra también. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted dice la santa Elena G. de White, oh no, porque la hermana Elena G. de White, y todo es Elena G. de White, y todo es Elena G. de White, como si Elena G. de White fuera lo más grande que ha pisado el planeta Tierra, como si Elena G. de White hizo lo más grande
en la tierra. Y déjeme recordarle que lo más grande que ha pisado el planeta Tierra, lo más grande o la persona más grande en este mundo se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el único que caminó en el planeta Tierra sin pecado, que murió en una cruz, que fue azotado, que derramó su sangre, que le pusieron una corona de espina, que fue escupido, que su ropa, su manto fue echado a la suerte, que su costado fue traspasado con una lanza. Jesucristo fue lo más grande que ha pisado el planeta Tierra, y no habrá nadie en este mundo que vaya a nacer o que haya nacido más grande que Jesús. Nadie. Entonces, usted envía videos de un hermano que critica, que condena a las mujeres que se ponen pantalón, que se ponen falda, que en las iglesias supuestamente modernas, adventistas, las iglesias adventistas modernas, permiten que las hermanas se paren en un altar a predicar y sean pastoras, o las puedan considerar pastoras. Eso se llama doctrina. Entonces le quita mérito a lo que Dios creó. Porque déjeme decirle que la mujer también es creación de Dios. Y que la mujer tiene el mismo poder y la misma autoridad que un hombre. Y que Dios puede levantar a una mujer y la puede usar con la misma autoridad y poder que tiene un hombre ante Dios. Entonces, critica a la mujer, no reconoce la autoridad de la mujer, pero sí se esconden detrás de la hermana Elena G. de White. Entonces eso contradice lo que ustedes creen. Porque entonces tú no crees que una mujer Dios la puede usar en un altar y puede ser llamada pastora, pero a Elena G. de White la tienen como si fuera la profeta más grande de este mundo. Como si fuera lo más grande que Dios ha creado, Elena G. de White. Como si fuera la mujer más grande que pisó el planeta Tierra. Como si Elena G. de White fuera, wow, la salvación del mundo y de los adventistas. Eso se llama idolatría. Y eso contradice lo que tú predicas, lo que tu boca habla, lo que tu boca confiesa, lo que tu boca dice. Contradice lo que tú crees. Y va en contra de la palabra de Dios. Porque la idolatría es pecado. Entonces mandas videos, supuestamente, donde habla y dicen que en las iglesias hoy en día la alabanza moderna no le agrada a Dios. Porque tiene una batería, porque tiene un bajo, porque tiene una guitarra, porque algunos tienen trompeta, tienen violines, porque es música suave. Pero en la iglesia de ustedes tienen un piano. Yo estudié música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y estudié en la Libre de Música de Atorrey. Yo estudié teoría de la música. Teoría es la historia de la música. Cómo nació la música. La música, primero que todo, se reconoce que fue creada por Dios. Se empezaron a crear instrumentos, trompetas, panderos, arpa. La música fue evolucionando como fueron evolucionando los instrumentos. Entonces ustedes critican y dicen que a Dios no le agrada una batería, que a Dios no le agrada un bajo, que a Dios no le agrada una guitarra, pero sí le agrada el piano. Entonces usted sabe que cuando se creó el primer piano cuando se creó,
donde se utilizaba el piano no era en una iglesia, hermana. Históricamente, el piano cuando se creó se utilizaba en las tabernas. ¿Y qué eran tabernas? Las tabernas eran lugares donde los vaqueros y los hombres, al pasar del tiempo, iban, bebían, cometían adulterio porque tenían ahí prostitutas. Muchas de esas mujeres bailaban encima del piano y el piano se utilizaba para entretener a los hombres y a las mujeres que se prostituían en un lugar donde se bebía alcohol. Esa es la historia del piano. Pero el piano sí está bien que lo toquen en la iglesia. El piano sí le agrada a Dios. Entonces el hermano dice que el pecado entra a la iglesia porque el hermano entra con una gorra, porque la hermana se pone un pantalón, o el pecado entra a la iglesia porque le permiten a la hermana pararse en un altar y predicar la palabra de Dios o testificar, o el pecado entra a la iglesia porque consideran a esa hermana pastora. El pecado entra a la iglesia cuando el que está dentro de la iglesia está en murmuración. Cuando el hermano que está en la iglesia impone doctrinas impuestas por él o por el hombre. El pecado entra a la iglesia cuando usted rechaza a una vida que entra a la iglesia y entra en su condición normal, en su condición de pecado. Entra con una gorra, entra con peste a alcohol, entra con peste a cigarrillo, lo señalan, lo critican y esa persona que fue a la iglesia, a lo mejor fue enviada por el Espíritu Santo porque esa persona está arrepentida de cometer y está cansado de continuar su vida de pecado. Entonces el Espíritu Santo lo redarguye, lo lleva a la iglesia y cuando entra, lo primero que hacen es señalarlo, quitarle, rechazarlo, hablar de él, criticar, murmurar. Ahí es cuando entra el pecado. Ahí es cuando entramos y nos creemos que somos dioses, que tenemos la autoridad porque guardamos el sábado, porque ya no pecamos, guardamos los 10 mandamientos, entre comillas guardan los 10 mandamientos, guardamos el sábado. Nosotros no aplaudimos en la iglesia, no, nosotros no gritamos santo, aleluya, ni levantamos nuestras manos. Y déjeme decirle que si usted lee el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos te diseña a ti como cristiano cómo adorar a Dios. Que levantemos nuestras manos, que batamos nuestras manos a Jehová. Que adoremos a Dios con danzas, con panderos, con arpa, con trompeta. Entonces ustedes se ofenden. Y ustedes llaman hereje a todo aquel que aplauda en una iglesia o que grite gloria a Dios, que grite aleluya, que levante sus manos y la bate al cielo, porque para ustedes eso ofende y no agrada a Dios porque hay que tener reverencia. El templo de la cual habla la iglesia es nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, que es la novia. Lo que Cristo viene a buscar es este templo, no la estructura, es nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo no puede estar con mancha y con arruga. Y usted la mancha y lo arruga cuando usted critica, cuando usted señala, cuando usted juzga, cuando usted murmura, cuando usted va a la iglesia y se siente y pega a hablar con la hermana. Mira aquella, hace tiempo no viene a la iglesia, pero vino hoy y mírala. Sin usted saber que a lo mejor la hermana se está congregando en otra iglesia. Sin saber a lo mejor que esa hermana tuvo una situación y no pudo venir a la iglesia. Y somos rapiditos para señalar y criticar y juzgar, pero somos bien vagos y somos malísimos para discernir en el espíritu lo que le pueda estar pasando a esa hermana. Es bueno ir a las casas y visitar a los hermanos y orar por ellos.
Es bueno que cuando usted vea a un hermano que llega a la iglesia, que nos llevaba tiempo sin verlo, es bueno darle un abrazo y decirle Dios le bendiga, feliz sábado. Eso es bueno. Lo que no está bien es que lo ves entrar por la iglesia y con un falso amor vas y lo abrazas, feliz sábado, Dios te bendiga, te sientas en el banco y empiezas a hablar con la hermanita de al lado. Mira esta, llegó muchacha, tiene un olorcito con unos olores, mira esa falda que se puso y los trajes, el traje que se puso y mira esos tacos, Dios mío, pero qué gorda está, mira se pintó el pelo, mira tiene una pantalla, como si eso a Dios le importara. ¿Usted sabe qué? Lo más que le importa a Dios es que llegó a la iglesia, que fue allí a escuchar la palabra de Dios, y dice para la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ustedes critican, señalan y envían videitos de un hombre que se contradice a sí mismo, porque critica a la mujer, le quita poder y autoridad a la mujer, pero entonces pone a Elena G. de White como lo más grande que ha pasado en este mundo, como la santa del pueblo de Dios. Eso es contradictorio y eso es idolatría. Y lo más triste es, la Biblia a mí me enseña y me dice que cuando uno muere, lo que muere es la carne, el cuerpo. Tu cuerpo vuelve a la tierra. Tu espíritu va a Dios, porque Dios sopló en el hombre y en la mujer aliento de vida. Eso lo que quiere decir que el aliento de vida es el espíritu de Dios. Por ende, cuando tú mueres, tu cuerpo va a la tierra, vuelve a la tierra, se hace polvo, tu espíritu va a Dios y tu alma duerme, descansa. La hermana Elena G. de White no está en el cielo. No tiene una silla, porque la Biblia habla de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que a la diestra del Padre está Jesús y en el otro lado está el Espíritu Santo. No dice más nada, no dice que hay una cuarta silla, no dice que está Elena G. de White. Entonces critican a las demás y ponen a Elena G. de White como lo más grande de este mundo. Entonces qué triste que la hermana Elena G. de White, que está descansando, que su alma duerme hasta la venida de Cristo, duerme, que cuando suene la trompeta la hermana Elena G. de White se salve y usted se quede y usted se pierda por la murmuración, porque déjeme decirle que la palabra de Dios habla en Romanos 18:32, habla de todos los pecados condenados por Dios y habla de la murmuración. Habla de la murmuración. Por causa de la murmuración aprendieron doctrinas, aborrecieron a Dios. Eso lo dice la palabra en el libro de Romanos. Lea el libro de Romanos, hermana. Lea el libro de Primera de Pedro 4:9, Isaías 29:24. Dice la palabra que los murmuradores son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque está en el círculo de los pecados que condena a Dios. En esos pecados está el adulterio, la fornicación, la mentira, la desobediencia a los padres. Está la murmuración, la idolatría, la hechicería, la brujería. Entonces, este pastor se queja y usted envía videos de este pastor, y el que difiera de usted o difiera o no esté de acuerdo con la predicación de ese pastor, usted se enoja. Voy a orar por ti, tú estás confundida, yo voy a orar por ti
porque te vas a perder. Usted no tiene autoridad, usted no tiene las llaves del cielo para decir quién se salva, quién no se salva. Vuelvo y digo, sería bien triste que la hermana Elena G. de White se salve y que usted, pensando que lo que está haciendo está bien, que no está bien, está mal, se pierda. Esos son, ¿sabe? Nosotros no podemos utilizar la palabra de Dios ni los altares para criticar, para señalar, para enviar juicio. Jesucristo, que fue lo más grande en este mundo, no criticó ni juzgó a nadie. Jesucristo nunca condenó a nadie. Jesucristo jamás en la vida le deseó el mal a nadie. Más bien Jesucristo procuró la paz con todos. Y la Biblia lo dice. En Hebreos 12:14 la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿de qué te vale guardar los sábados? ¿De qué te vale predicar de los mandamientos? ¿De qué te vale tú orar y pedirle a Dios cuando primeramente rompes y quebrantas uno de los mandamientos, que es amar al prójimo como a ti mismo? Entonces, cuando tú criticas y señalas y condenas, tú no estás amando a tu prójimo. Tú no estás predicando lo que tú sientes. ¿De qué te vale llevar una Biblia en la mano? ¿De qué te vale llevarla en debajo de las axilas? ¿De qué te vale ir a la iglesia con la palabra de Dios ahí y predicar y abrir la palabra y leerla y predicarle a todo el mundo y hablarle a todo el mundo de la palabra cuando tú no la llevas aquí en tu corazón? Cuando lo que habla tu corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que habla tu boca es señalamiento, crítica y murmuración. No podemos vivir una vida falsa creyéndonos que somos los más santos, criticando otras religiones, porque déjeme decirle que la religión adventista salió de varias religiones, entre una de ellas los metodistas, entre una de ellas los bautistas. ¿Ok? Y de esas religiones que se unieron para aquel tiempo salió la religión adventista del séptimo día. Que ustedes tanto elogian a Elena G. de White y la ponen como la gloria más grande de este mundo, que nunca ha sido así. Que Dios lo usó, sí, Dios lo usó, yo no tengo duda de eso. Que Dios le reveló, sí, Dios le reveló. Porque Dios usa a quien quiere, Dios no tiene excepción de persona. Dios usa a quien Él quiera. Es más, usa hasta las piedras que hablen. Hasta los que están en la calle, que están perdidos en las cosas del mundo. Hasta eso Dios los puede usar. Tanto así que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, uno de los ladrones que estaba crucificado pegó a decirle a Dios un montón de cosas. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, mátalos a todos, bájanos a nosotros. Y el otro reconoció, estando en pecado, reconoció que Dios, Jesús, era el Hijo de Dios y le dijo: cállate, déjalo en paz, Él no es como nosotros. Y lo defendió, y por causa de eso Jesús halló misericordia y lo vio en gracia y le otorgó el perdón y le dijo: de cierto hoy te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Y el otro que murmuró, que se quejó, ese se perdió, no fue salvo. Pero sin embargo el otro, que no fue partícipe de la murmuración del otro, se salvó. Yo quiero que usted entienda, hermanita Lucy, que está bien enviar videos. Hay videos que edifican. Hay videos que uno aprende de esos videos.
Pero enviar videos de una persona que predica doctrinas impuestas por el hombre, impuestas por él mismo, no son doctrinas que edifican. Por eso es que hoy en día hay muchos jóvenes que se apartaron de los caminos de Dios, ya no están en la iglesia. Por eso hay mucha juventud y muchas personas que están perdidas, porque lo que se le predicó y lo que escucharon desde el altar fueron críticas, señalamientos, juzgamientos. No puedes hacer, quítate esto, haz lo otro. Dios no le agrada esto, Dios no le agrada lo otro. Entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? Si hago esto, supuestamente no le agrada a Dios. Si me he visto así, no le agrada a Dios. Sí, pues entonces para eso me voy para el mundo, porque el mundo no me critica. Esa es la manera de pensar de esas personas que se han apartado. Entonces, en vez de doblar rodillas y buscar a esa alma que conoce a Dios y se apartó, lo que hace es que murmuran, las critican, las señalan. En vez de restaurarla, en vez de edificarla y traerla de nuevo a los caminos de Dios, cuando esa persona va de nuevo a la iglesia porque alguien lo invitó, lo primero que hacen, mira quién llegó ahí. Muchacho, estás perdido. Perdido no, perdido está el diablo. Pero mija, ¿y tú dónde estabas? Ay, que estaban, mija, uno aquí preguntando por ti. Yo le pregunté a fulano por ti, a ver si te habían visto. ¿Y por qué no fuiste y te montaste en tu carro y fuiste a buscarla a la casa si realmente te interesaba? ¿Por qué no fuiste tan buen cristiano y demostraste el amor de Cristo y te montaste en tu carro y en vez de preguntar por ella, vas tú personalmente, le tocas la puerta? Mira, hermana, estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que te hizo llevarte a apartarte de los caminos de Dios? ¿Qué es lo que te aleja de la iglesia? Yo quiero ayudarte, yo quiero ser parte de esa bendición que Dios tiene para ti. Y entonces orar y restaurar esa vida. No, pero no lo hace. Entonces vamos a la iglesia los sábados. Feliz sábado, aleluya, gloria a Dios. Y lo que habla tu boca no es lo que tú crees. Y lo que habla tu boca no es lo que tú vives, lo que tú sientes. Y somos buenos para criticar y señalar y juzgar. Pero para restaurar una vida que necesita de Dios, ahí es donde fallamos. Y yo no estoy de acuerdo, hermana Lucy, ni creo en ese pastor, ni estoy de acuerdo con lo que predica, porque eso no es lo que me enseña la palabra de Dios. No creo en las doctrinas de hombre. No creo en la idolatría, porque yo no idolatro a ningún pastor, ni idolatro a Elena G. de Guay. Los pastores son seres humanos igual que usted y que yo, y pecan. Y a veces pecan hasta peores que nosotros. Pero nosotros no somos quien para juzgarlo. Los pastores todos los días se tiran de rodillas y piden perdón a Dios, porque son seres humanos. No hay un solo justo en esta tierra. El único justo, el único grande, lo más grande que ha pisado el planeta Tierra se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Yo le solto a usted, hermanita, que usted lea Biblia, que lea palabra, que usted no se deje llevar por lo que predica una persona que está predicando doctrinas de hombre, que eso también va a ser condenado. Eso está en la palabra de Dios. No podemos vivir la vida criticando y señalando en estos tiempos cuando estamos cerca de la venida de Cristo. Nuestra misión como cristianos es procurar esas almas, irlas a rescatarlas, restaurarlas, traerlas a los pies de Cristo. Si usted se cree que porque usted guarda el sábado y en todo el año usted no ha faltado ni un sábado y guarda los mandamientos, entre comillas guarda los mandamientos, ¿usted va a ser salvo?
Usted está equivocada, hermana. Primero, porque la palabra de Dios dice procurar la paz con todo o seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segundo, la palabra dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo. No dice en Elena G. de Guay, no dice en el pastor, no dice en la hermana fulana. No dice que por las obras que nosotros hagamos en la tierra seremos salvos, no. Pero más sin embargo dice que por nuestras obras que hagamos y los actos que hagamos en la tierra seremos juzgados. Eso sí lo dice la Biblia, eso está bien claro en la Biblia. Y lo lindo es que no vamos a ser juzgados por Dios. Porque como dice la Biblia, abogado tenemos en el suelo a Jesucristo el justo. Si andas en una vida de santidad, sin murmuración, sin estar pendiente a lo que se ponen los demás en la iglesia, que lleva, si fue a la iglesia, si no fue a la iglesia. Usted no sabe si esa persona que llevaba un mes sin ir a la iglesia tuvo una situación en la familia, se le murió un familiar se le enfermó, no podía ir a la iglesia, pero lo estaba viendo por televisión. Usted no sabe. Entonces rapidito que llega el hermano a la iglesia, ay nena, estás perdida, ay, cacho. Y yo pregunté por ti los otros días, montate en el carro y ve a la casa y ve a ver qué es lo que pasa. Hablan de que si el amor al prójimo, porque los mandamientos del amor al prójimo, pero es el primero que rompen. Es el primero que rompen. Y ven un hermanito en la calle pidiendo dinero y lo primero que hacen es que suben el cristal, chequean que los seguros estén puestos y siguen de largo. Bueno, yo reparto los miércoles comida en la iglesia. Yo reparto comida en la iglesia los miércoles. Pero el que está pidiendo en una luz no te puedes parar y bajarle. Mire, yo he sabido pararme en una luz. Yo he sabido tener $200 en mi bolsillo y ir comprarle comida a esa persona que está en la luz, darle un abrazo así de apestoso y de sucio como está, llevarle comida y sacar los 200 pesos y dárselo y quedarme pelado. Yo he sabido hacer eso. Y no pasan ni 3 semanas y Dios me bendice. Y yo no lo hago para que Dios me bendiga, ni para ser el más santo, ni el más sabio. Yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque es lo que mi espíritu siente hacer. Es por lo que mi madre y por lo que la Biblia me enseña a mí que yo debo de hacer. Y no por eso yo voy a ser salvo. Y no por las cosas buenas que yo haga en esta vida yo voy a ser salvo, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien claro. Crees en Jesús, que el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Pero no podemos vivir una vida de creyéndonos o jugando a ser el cristiano. Y nos creemos los más santos y criticamos y juzgamos y entonces después porfiamos. Porque porfían. Lea la Biblia, lea los salmos, que ahí te enseñan cómo adorar a Dios. Cómo se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lea la palabra de Dios, porque leen 2 o 3 capítulos, saltan al otro y van al otro libro. Y van al otro libro, pero los libros que tienen que leer no los leen. Entonces usan la Biblia a su conveniencia para justificar lo que ellos creen, lo que tú crees. No lo que dice la palabra. Muchos de ustedes viven y piensan y creen que conocen a Cristo. Muchos de ustedes viven y conocen la historia de Cristo, pero aún no ha conocido al Cristo de la historia. Porque si usted conociera al Cristo de la historia, usted no se prestaría para criticar, para señalar, para juzgar, para estar pendiente a la vida de los demás. Y este video lo hice sin intención de criticarla, pero tengo que mencionar su nombre y decirle a usted, hermana Lucy,
de la iglesia adventista del séptimo día de Kissimmee que usted está mal. Si usted piensa que mi esposa está mal porque no está de acuerdo con usted o con lo que predica ese pastor, o porque cree que el pecado entra a la iglesia o está entrando a la iglesia porque treparon una batería, porque se levantan las manos, porque se grita gloria a Dios, porque se baten las manos, porque aplauden, usted está mal. La Biblia dice que levantemos nuestras manos al cielo, a Dios. El libro de los Salmos te enseñan cómo adorar y alabar a Dios. Entonces, si ustedes que dicen que creen todo lo que está escrito en la Biblia, critican al hermano y no están de acuerdo con que se levanten las manos y se aplauda a Dios, o se utilice una guitarra, un bajo, una batería en el altar, porque eso es cosas modernas, eso es del diablo, eso es del mundo. El piano que ustedes tienen en la iglesia, la historia del piano. El piano se utilizaba en las tabernas, donde se bebía alcohol, se prostituían las mujeres y los hombres iban a cometer adulterio y fornicación. Y lo lindo es que las mujeres se trepaban desnudas a bailar en el piano. Eso es historia, busquen la historia, lean historia, edúquense. Entonces usted tiene y se cree que tiene el derecho de juzgar y criticar y decir quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Usted no es nadie. Usted es otra hermana más en la iglesia. Que yo tengo esta posición. Usted sabe que a mí no me interesan las posiciones en la iglesia. A mí no me interesa que me reconozcan en ninguna iglesia. A mí no me interesa si el hermano me saluda, si me dejó saludar. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí, cómo Dios me ve a mí. A mí no me interesa tener posición en esta tierra. La única posición que yo quiero tener, aunque sea un pedacito en una nube o en la esquina de una de las calles de oro del cielo, estar ahí. Esa es la posición que a mí me interesa. La posición mía en el cielo. Lo que yo pueda hacer. Y si ustedes que critican a la música moderna y a aquellas personas que levantan las manos, ustedes que se pasan condenando y señalando a los pastores de su misma denominación adventista, porque la otra iglesia tiene batería, se adora diferente a ustedes, y no se arrodillan cuando camina por el medio. En esa iglesia el pastor y el anciano de la iglesia no camina por el medio de la iglesia, ni se trepan en el altar, ni se viran, ni se arrodillan. Y los hermanos en la iglesia no se arrodillan. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú te tienes que arrodillar? La Biblia dice que tus rodillas no se doblen ante ningún hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces critican a las demás iglesias. Mira esto, mira lo otro. Pero es que ustedes, si ustedes ven en la manera como ustedes adoran a Dios y las cosas que ustedes hacen, vayan a una iglesia católica. Vayan un día a una misa a una iglesia católica para que ustedes vean que no hay mucha diferencia entre lo que hacen en un culto de una iglesia católica a lo que ustedes hacen los sábados en la iglesia. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que ustedes creen en Jesús, creen en Dios, predican la palabra de Dios, entre comillas, porque predican doctrina también, y critican y señalan, utilizando los altares para tirar bombas, en vez de tirar palabra de Dios, palabra de vida, palabra de amor, en vez de predicar el verdadero evangelio, que es amor, que es salvación. Pero critican a la iglesia Forest City, critican la otra iglesia, critican la otra. Y no se puede vivir así. Esa no es la iglesia que Dios va a buscar. Dios no va a buscar la iglesia, la estructura. Tú ofendes a Dios cuando este templo lo manchas con tu lengua. Cuando lo manchas con murmuración y con mentira. Lo manchas y lo dañas. Y entra el pecado cuando hablas de los demás. Y te tomas la autoridad de decir quién entra y quién no entra al cielo. Y te tomas la autoridad de creer
de que esa persona se va a perder o está confundida porque no piensa igual que tú. Y eso está mal, hermanita Lucy. Eso está bien mal. Ahí es cuando entra el pecado a la iglesia. Ahí es cuando entramos y nos separamos del amor de Dios. Ahí es cuando entra la doctrina. Eso se llaman doctrinas. Ahí es cuando entra la doctrina, entra la idolatría, entra la murmuración, entra todo. Y detrás de uno viene el otro, viene el otro, viene el otro. Y cuando usted viene a ver que usted está supuestamente agradando a Dios, es cuando más Dios lo aborrece a usted. Porque la palabra lo dice, que Dios aborrece al murmurador. Y no hago este video para crear contienda entre usted y yo, pero tengo como sacerdote de mi hogar, como cristiano, porque yo también estaría en pecado y estaría mal ante Dios si yo no defendiera a mi esposa, si yo no me parara como sacerdote y corrigiera lo que usted hizo con mi esposa. Y lo hago con amor, con dolor en mi corazón. Y la llamo por su nombre, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo que esconderme. Yo no tengo que esconderme. Y yo no creo en la murmuración. Yo hablo con nombre. Hermanita Lucy, de la iglesia de Kissimmee, de Adventista de Kissimmee. A usted yo le hago este video. Y la exhorto, hermana, a que lea Biblia, a que no se deje llevar por cualquier pastor que se trepe en un altar a predicar doctrina. Porque él se contradice lo que él cree. Usted misma se contradice lo que usted cree. Y le resta autoridad a Jesús y a Dios cuando usted pone, por ejemplo, y escudo al linaje de White, como si el linaje de White fuera lo más grande de este mundo. Que no es así. Viven una vida de apariencia. En la iglesia son una cosa y en su hogar y a escondida de los hermanos de los demás critica, juzga, señala, manda a todo el mundo para el infierno. Entonces usted va a la iglesia el sábado, ay, Dios le bendiga, como si nada hubiera pasado, como si usted nunca hubiera pecado, como si usted nunca peca. Antes de señalar a una persona y criticarla, acuérdese que usted señala con un dedo, pero hay 3 que te señalan a ti. Acuérdese de eso, hermana. Y acuérdese también que la iglesia y el templo es esto. No es tan solo comer saludable, no es tan solo ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios. Comer saludable está bien, escuchar la palabra de Dios está mucho mejor. Pero la lengua es parte de este templo, es parte de lo que Cristo viene a buscar. Y la palabra habla también, lea la Biblia, porque la palabra de Dios también habla y dice que por los dichos de nuestra boca nos atamos. Dice que la lengua tiene el poder de bendecir una nación como de maldecirla. Y dice la palabra que seremos juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca, de nuestra lengua. Y como le digo, la hermana Elena G. de White duerme en Cristo, duerme en Dios. Su alma está durmiendo hasta que Cristo venga. Entonces, la que usted utiliza como escudo para criticar y señalar, esa va a ser salva. Y quizás usted por su lengua se pierda. En vez de orar por mi esposa para que Dios se le revele, supuestamente Dios se le revele y le quite la confusión que tenga encima, la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, afírmese más. En vez de orar por mi esposa, ore por usted. Afirme sus pasos y su creencia con Dios.